Queda con ustedes el pastor Jorge Hernández Toca. Vamos a hablar del vino, del guaro, de los borrachos. Pónganse de pie un ratito, por favor. Los que son bolos. No, yo dije que se pongan de pie para descansar y va a hablar de los que son bolos. Es que no dije pónganse de pie, coma, los que son bolos, voy a hablar de ellos. Pero ya se dieron color. Miren, hermanos, estamos hablando de el tema no dado al vino y dueño de sí mismo. ¿Qué es eso, hermano? Vivimos en una cultura en el mundo, pero en la de Guatemala, una cultura de borrachos. La cerveza gallo, los licores son los que presentan los mejores anuncios en Guatemala. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y el Señor nos habla de que tenemos que saber cómo tener ese control, dueño de sí mismo. Dos expresiones me dieron a mí: no dado al vino y dueño de sí mismo. Porque, hermano, yo o me gusta el guaro, o me gustan las drogas, o me gusta el alcohol, o me gustan las mujeres fuera de la mía, y un montón de cosas, y necesito tener control y ser dueño de mí mismo. La palabra a mí me dice en Efesios 5:18, guárdelo: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Disolución es desenfreno. Por el contrario, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un medio de control. El guaro y otras cosas son medio de control del diablo. Si yo quiero dominar el alcohol, hermano, yo tengo que permitir que me controle el Espíritu Santo. No diga yo ya dominé el alcohol, yo ya dominé otra cosa. Hermano, el diablo es tremendo, la carne es débil. Necesitamos el control del Espíritu Santo. Quiero que lo recordemos. Y, hermanos, eso de hablar del alcohol es pérdida de razón. Es una de las cosas que se nos están mencionando. Ahora mire, dueño de sí mismo, oiga esto por favor, es la palabra encrates. De esa palabra encrates salió el apellido Euraque. De veras, encrates, salió el apellido Euraque. Y es el ejercicio del dominio propio. Es dominio propio como una virtud. Oiga, el dominio propio, a cuando se acuerde, Euraque, encrates, dominio propio. Y ojalá que usted y yo tengamos ese dominio. Hoy estamos hablando sobre el alcohol. Hermano, es la traducción, oiga, en el vino se habla de 10 palabras hebreas diferentes y de 2 palabras griegas. Hay una serie de citas en el Antiguo Testamento que usted la tiene en su hoja, en donde va a ver cómo se habla del licor, de la bebida, del vino. Hermano, hay 2 palabras. La palabra oinos, que habla de vino fermentado, y gleucos, que habla del jugo de uva sin fermentar. Y a veces dice el mosto, dice en la Biblia, pero se fermenta finalmente. Y entonces, de todos modos, da malos resultados. Después hablamos del buen uso en la Biblia. Se menciona en la Biblia como uso medicinal. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, tómate un poco de vino a causa de tu estómago. Y alguien me dice, ya vio, por eso es que para uno se toma su vinito para que le caiga bien. Es que yo le digo, en ese tiempo, aparte de la cultura, en la cultura donde vivió Jesús se bebía vino. Si hubiera sido aquí en Guatemala, hubiera sido café.
Y entonces le dice, tómate un poco de vino, le dice a Timoteo. ¿Pero por qué? Porque todavía no habían las medicinas que tenemos ahora. Ahora usted tiene Pepto-Bismol. ¿Y por qué se va a echar un trago para que se le vayan las lombrices? Tome Pepto-Bismol y entonces se va a componer. Le estoy haciendo propaganda a esa cosa. Para uso doméstico, para uso ritual era el vino. La gente en esa cultura bebía vino, y entonces ahí tenemos que verlos, que ellos estaban viviendo vino. Ahí está la palabra oinos y euclos que yo ya mencioné. Ya hablamos del uso medicinal, del uso doméstico. Y como voy rápido, hermanos, oigan esto, y esto es bien importante. Aún en una cultura en donde el vino era algo normal, tomar vino era tomar café, a los líderes se les prohibía tomar vino. Hermanos, los nazareos, yo hacía un voto de nazareo, ni me cortaba el pelo, eran peludos quiotosos. Y hermano, esa gente no se cortaba el pelo ni comía uva siquiera, porque estaban apartados de todo lo que era la uva y el fermento, porque estaban consagrados a Dios. Y la Biblia habla constantemente sobre la gente, de que tiene que tener cuidado. Y en la primera hoja, al final, hacen una pregunta: ¿qué piensa usted de Mateo 11:19 respecto a Jesús? ¿Tomaba vino Jesús, sí o no? ¿Sabe qué contestábamos nosotros antes, hace muchos años? No, Jesús no tomaba vino, Jesús tomaba jugo de uva nada más. Y esa era la respuesta que queríamos. Antibíblicos. Jesús tomaba vino, y Jesús, cuando hizo aquellas tinajonas de este tamaño de agua, que las convirtió en vino, hizo puro guaro, vino bien bueno. El que estuvo catando el vino dijo, esto es mejor, porque era lo mejor de último. Jesús tomó vino, pero es parte de su cultura. Pero los siervos de Dios evitaban tomar el vino. ¿Por qué? Porque la palabra se los prohibía. De la misma manera, en la cultura nuestra, a mí me acaban de prohibir tomar café, imagínense. Tomar café, que es tan delicioso. Me prohíben el café. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que tengo. Un montón de triglicéridos o no sé qué. No tome café. Allá en aquella cultura que tomaban vino en lugar de café, les están diciendo a los siervos, no tomen vino. Hay muchas palabras sobre el vino, muchos versículos. Y miren, hermanos, los versículos, hay unos que dicen, son tremendos. Miren, el que ama el vino es un hombre, se va a convertir en un hombre necesitado. Ustedes han visto a gente que por el alcohol echa a perder todo. 23:31 de Proverbios: no mires al vino cuando rojea. Rojea es cuando le apache el ojo. Dice, te está diciendo así, y usted mira una copa de vino y usted está ganoso, y ganoso, te está apachando el ojo. Eso es lo que dice el original. Éntrase suavemente, pero al final morderá como serpiente. Proverbios 20: el vino es alborotador, la sidra de la misma manera. Cualquiera que por ellos comete error no es sabio. Y después lean Proverbios 23. ¿Para quién es el ay? ¿Para quién son los dolores? ¿Para quién son los amoratados en los ojos? ¿Para quién un montón de cosas? Para los que se detienen en el vino. No es de los reyes el vino. Así es que tenemos que tener cuidado de que no es de los... A mí se me va con estar viendo esa pantalla, ¿verdad? Pero ustedes me van a entender que tengo que aprender a actualizarme. ¿Qué hacían? Mezclaban el vino con agua, dice, para que no fuera muy fuerte. Para eso los maestresalas se encargaban de que la gente no se emborrachara. La gente que acostumbraba en aquella cultura. ¿Qué es para nosotros, hermano? Yo creo que para nosotros, debido al daño que hace todo eso, nosotros estamos evitando absolutamente tomar el vino. Hay un montón de indicaciones en su hoja. Los ancianos no beban vino. Los jóvenes, los diáconos, las ancianas y la gente en general nos recomienda la palabra: no se embriaguen en vino, porque hay descontrol. Antes bien, sean controlados por el Espíritu Santo. Hermano, mucha gente me pregunta y me dice: hermano, ¿es malo tomarse una copita de vino? Solo una, hermano. Cuando vamos a una fiesta de 15 años o a una boda, solo la copa de champán, ¿se la puede tomar, hermano? Tráguese la botella, hombre, si eso quiere usted.
Cuando me preguntan si es bueno o es malo, están con la duda de que si quieren. Ya no estemos escogiendo entre si es bueno o es malo. Aquí hemos repetido mucho, entre lo bueno y lo mejor. Si se puede tomar una copa y no es malo, a ver si aguanta una copa. Yo he sabido de gente que se tomó una copa solo por amistad y después se la tuvieron que llevar borracha a su casa dando el mal testimonio. Él no dijo como César, de todos modos soy cristiano y te voy a romper la cara. Él dijo, de todos modos soy cristiano y llévenme borracho a la casa, y se lo llevan con mal testimonio. Qué tremendo, hermanos, el exceso del alcohol. Y entonces usted y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Solo eso les quiero decir. La Biblia nos habla de ser dueños de nosotros mismos. Tenemos que hacer diferencia sobre todas las cosas, y ojalá que el Señor nos ayude a que nosotros busquemos al Señor para que Él controle nuestras vidas. Había más cositas que decir. Por ejemplo, hablando de esta palabra, dueño de sí mismo, lo van a encontrar en la página 3, que nos habla de David. No fue con el vino, pero David, ¿se acuerdan? Un día estaba desocupado. Esa es la cosa más terrible que puede haber, estar sin qué hacer, solo pensando mal. Vio a la vecindad y se fijó en la mujer que estaba desnuda ya bañándose, y todo lo que pasó porque David no tuvo ese dominio propio. Cayó en actitud sexual con la señora. Después de que le embarazó, mandó a matar al marido y después la tomó como su esposa. Una irresponsabilidad por no tener el dominio. Hemos hablado entonces de no dado al vino y dueño de sí mismo. Hermano, yo le sugiero, si usted está pensando de otra manera, pues que una copita de vino, dicen que el vino de no sé qué es bueno para cuando uno come pescado, que el vino no sé qué, está bien, haga lo que usted le da la gana. Yo ni una copa de vino, yo ni siquiera lo volteo a ver, porque éntrase suavemente y después morderá como serpiente. Si somos líderes en nuestra casa, qué terrible que los hijos sepan que el papá y la mamá se echan sus tragos, o que se echan su copita. ¿Qué ejemplo estamos dando? De repente nuestros hijos van a ser borrachos después, por culpa de que nos vieron dando mal ejemplo. Que Dios nos guarde, hermanos, y que Dios nos ayude a vivir como Él lo está demandando, viviendo una vida dueños de sí mismos. Acuérdense de esto. ¿Cuál es la palabra? Mírenme a mí. ¿Cuál es la palabra dueño de sí mismo? Ya no digamos ecrates, digamos euraque. Dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Euraque. Muy bien, ahí está, ya se nos quedó, ya vieron, porque de ahí es que no estaba el hombre. Dijimos que de la palabra encrates, que quiere decir dominio completo, de ahí salió el apellido Euraque. Así es que, hermanos, dominio propio. Ahí está, muy bien, ya aprendimos.